poquito las propiedades de las potencias que teníamos en la hoja anterior, en la que cuando hay división de expresiones tiene que restar los exponentes. Eso tiene que tenerlo claro. Habíamos dicho que si teníamos a elevado a n y un o a n y a elevado a n, se pueden restar sus exponentes como m menos n, conservando la base. Eso es lo que se hace cuando uno simplifica o divide polinomios. En particular, la primera expresión es un monomio dividido por un monomio. Monomio porque tengo solo un término, no hay más sumas. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Eso puede dar el caso de que dé negativo el exponente? ¿El exponente negativo? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa ahí? No, es negativo. No, pero no. Lo que pasa es que con las propiedades de la potencia uno puede hacer lo siguiente. Hay veces que uno tiene una expresión, por ejemplo, elevada a menos 2. Fíjese, está abajo. Pero cada vez que usted, si gusta, cambia de posición las expresiones, uno le cambia el valor al exponente. Eso puede ser lo mismo que a elevado a 2. ¿Sí? O bien, si por ejemplo yo tengo acá el a elevado a menos 5 partido por 3, como la potencia es negativa, si me conviene, yo en vez de dejarla negativa, la escribo abajo positiva. Cada vez que usted cambie la expresión de posición como numerador o denominador, le cambio el signo al exponente. Entonces esto puede ser 1, 3 y ese a pasa a potencia positiva. ¿Sí? Es una forma distinta de escribirla, pero hay de repente expresiones en las que no es necesario quitar los exponentes negativos, ¿no? Depende de lo que tenga. Pero eso me lo permite las propiedades de las potencias. Bien, entonces la primera expresión, dividir, en particular estos dos monomios, es simplificar los números con los números y las letras con las letras. Entonces, ¿qué se hace aquí? 4 dividido en menos 2, eso es menos 2. Como la base acá es A y la base es A, conservo la base y resto los exponentes. 5 menos 2 me da 3. Ahora, si yo hubiera dejado abajo el exponente, tendría que haber dejado, o abajo el A, tendría que haber puesto partido por A a la menos 3. ¿Sí? Porque está en la otra posición. Y acá dice B cuadrado y B a la 6, elevado a 6. Si yo resto los exponentes y lo hubiera puesto arriba, podría haber puesto arriba B a la menos 4, que también estaba bien. ¿Sí? O bien lo que se puede hacer es simplificar, como que hay B cuadrado y aquí hay B a la 6, me queda B a la 4 abajo. ¿Sí? La posición lo único que me dice es cuando queda el exponente positivo o negativo, pero yo puedo cambiar las cosas de posición. ¿Ya? Siempre, por supuesto, considerando eso, que si lo voy a cambiar de posición y está positivo, lo voy a poner negativo. O si está negativo y lo cambio de posición, me va a quedar positivo. Ahí voy viendo lo que mejor resulta. Bien, esas son simplificaciones simples. Simples porque tengo monomio arriba y monomio abajo y se puede simplificar todo. ¿Por qué se puede cancelar todo? Porque hay productos. El 4 multiplica el A y el A multiplica el B. Son los productos. Ahora, si usted tiene expresiones como esta, por ninguna razón podría simplificar. Error típico que sucede es que hacen esto. Y eso no se puede hacer, está prohibido. ¿Por qué razón? Porque para simplificar debe haber productos, multiplicaciones. Si no hay multiplicaciones, es imposible que usted cancele. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser 4 más 8a dividido en 2. Entonces yo podría decir que esto es 2 más 4a. ¿Por qué? Porque lo primero que estoy haciendo es factorizar primero. Porque aquí hay suma, no se puede cancelar uno por uno. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero tratamos de transformar esta suma a un producto. Y transformar sumas a producto, dijimos adelante que era factorizar, ¿cierto? Entonces tendría que factorizar primero. Entonces, el primer paso sería factorizar por lo que tengan en común. Por ejemplo, el 4. ¿Sí?
Si tienen el 4, pero en este caso como aparece un 2 ahí, tal vez es más conveniente factorizar por 2 para que se simplifique el 2 simplemente. Entonces voy a escribir 2. 2 más 4a dividido por 2. Se cancela, por eso me queda esa expresión. ¿Ya? No es porque yo cancelé eso y eso. Es porque hay una previa factorización y luego una simplificación. Ahora, como después usted ya se acostumbra, puede hacerlo mental, factorizar y luego simplificar. Y no es necesario que le esté haciendo el paso, escribiendo el paso. Pero nunca si hay sumas, llegar y simplificar. Eso jamás. Pero profe, igual, o sea, se puede hacer la hoja de la prueba por el hecho de plástico, para no... ¿Tiene que hacer el desarrollo? ¿Sí? Sí, tiene que hacer el desarrollo. Sí, lo que pasa es que como que me pregunto siempre si está la prueba o no está la prueba. La verdad que una dirección como este no sale de la prueba. Lo va a necesitar tal vez para algún procedimiento de simplificación. A ver, tiene que hacer. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos la división de polinomio por monomio. Aquí podría haber un binomio, o sea, 2 términos, o un trinomio, o un polinomio de 4 términos, 5 términos. No importa la cantidad de términos que haya. Mientras se puedan expresar como simplificación, lo hacemos. Ahora, acá hay una forma de escribir esto, no es la única. Si se fijan, lo que se ha hecho cuando tengo distintas expresiones algebraicas en un polinomio, se puede separar también. Fíjense, S se divide por S, S por S y S por S. Esa es exactamente la misma expresión. ¿Por qué? Porque si yo junto todo esto, el mínimo común, el común para todos sería el mismo, por lo tanto podría expresarlo como un solo término. Eso está bien hecho. ¿Ya? Y después se simplifica lo que hay arriba y abajo. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, en vez de separar y volver a escribir, es factorizar inmediatamente. Sin hacer ese procedimiento, nosotros podemos saltarnos esto, no hacer esto. Y voy a escribir lo siguiente, aquí no vamos a saltar acá. Voy a factorizar, como en el denominador aparece un 3a, mi idea seguramente va a ser simplificarlo con ese 3a. Por lo tanto, voy a tratar de factorizar por esa misma expresión. Y como me doy cuenta, todos tienen en común el 3 y el a. Entonces voy a factorizar por 3a. Factorizo por 3a. ¿Por qué? Porque después se va a cancelar con ese 3a, ya que ahí hay un producto. ¿Ya? Y si factorizo por 3a, en la primera expresión, ¿qué me queda? A cuadrado. En la segunda, menos 2ab. Y la tercera, 3b cuadrado. Entonces ahí se va ese con ese y finalmente me queda esa expresión que es exactamente lo mismo que está. O sea que pueden hacer dos caminos. Separar las expresiones, pero es más práctico hacer esto. Factorizar primero y luego simplificar. División de polinomios. Ya, división de polinomios. Si se fija, acá hay una división. Esto también es una división, pero otra forma de expresarla. A veces los problemas están descritos de esta forma, que en realidad es una fracción como esta. O sea, yo podría haber puesto 10 al cubo más 31 al cuadrado b, más todo esto partido por 2a más 9b. Pero puede que esto
al observar sea complicado para dividir. ¿Por qué razón? Porque hay términos que no tienen cosas en común. Por ejemplo, SB no tiene cosas en común con el A y con el A. Pero tal vez podría separar, cosa que ya sabemos, cuando factorizamos una parte y luego factorizamos la otra. Pero también hay un procedimiento que es la división de polinomios, que puede ser directamente una división como la conocemos para los números reales o para los números enteros. Como usted dividía dos números, también se pueden dividir dos expresiones algebraicas. Vamos a hacer el primer ejemplo. Voy a escribir el polinomio 10 a cubo. Lo voy a escribir acá abajo. 10 a cubo más 31 a cuadrado de menos 51 AB cuadrado ya más 54B cubo 54 dividido en 2A más 9B más 9. Ya, B 9B. gracias. Y vamos a dividir esta expresión igual como dividíamos antes los números, para que vean que se puede hacer lo mismo. Este es un algoritmo de la división que se llama. El algoritmo de la división. ¿Y cómo se divide? De la misma para los números lo vamos a hacer con esta expresión, que tiene la misma idea. Entonces, lo mismo que los números. Tengo que pensar en una expresión que al multiplicarla por eso me dé como resultado 10 a cubo. Entonces la pregunta es, ¿por qué multiplico el 2 para que me dé 10 primeramente? 5, y como necesito a cubo y aquí tengo a 5a cuadrado. Entonces yo multiplico el 5a cuadrado por el 2a, me tiene que dar ese primer término. Esa es la regla. Siempre con el primero, y el primero se hace coincidir. No importa lo que haya por acá. Hago coincidir ese y multiplico 5a cuadrado por 2a cuadrado, 10a cubo. Más, ese por ese, se está multiplicando. 5 por 9, ¿qué? Vamos, todos haciendo almuerzo, así que vamos lento. 9 por 5 son 45 a cuadrado b. Lo escribí en orden, ¿ya? Y lo que hacíamos en la división, se cambian los signos y se suma. ¿Sí? ¿Te acuerdas que así se dividía, no? Algunos seguramente la profesora nos le enseñó a hacer la división con paso a paso, se lo hacían saltando, ¿no? ¿Ya? Pero aquel que por ahí tiene hijos, la división se hace así, incluso a mí me hacían así que todos. Ya. Entonces, cambio signo y sumo. ¿Por qué cambio signo? Porque la idea es que se vayan anulando las expresiones. Entonces, se va a ir S con S, ¿ya? Porque ya era un signo distinto. Y me quedó 31 menos 45 menos 14 B. No, 0. a cuadrado b. Y voy a bajar el término que sigue, ¿sí? Bajo el siguiente. Menos 51 a b cuadrado. Profesor, disculpe, me invertí en el paso de cuando puso 45 a cuadrado. Ya, 45 a cuadrado porque multipliqué s por s me dio 45. Primer paso, bueno, tengo que entender el primer paso. Necesito construir 10 al cubo. Y como tengo 2a, me faltaba 5 a cuadrado. Me preocupo solo del primer término, no me preocupo del que está después, solo del primero. Porque la idea es hacer ese. Ya. Luego multiplico eso por eso, ahí está, positivo, más S por S está positivo. Paso siguiente, cambio los signos de todos los que hayan acá abajo. Cambio los signos y sumo. ¿Por qué razón? Porque quiero que se elimine el primer término. Y como le cambié los signos a todos, tengo que operar obviamente de acuerdo a los nuevos signos. Entonces me queda 31 menos 45
menos 14. Bajo la cifra siguiente, decía uno. Que en realidad nuestra cifra aquí está la expresión algebraica. Ya, y ahora me tengo que preocupar de este. Tengo que formar este término con ese que está ahí. Dice 2. ¿Por qué número tengo que multiplicar para que me dé menos 14? Menos 7. Y dice A. A, B. Entonces, menos 7AB por 2A me queda menos 14A cuadrado B. Siempre tengo que ir formando el mismo término. Luego, como multipliqué por eso, tengo que multiplicar por ambos. Más con menos, menos. 7 por 9. 9 por 7. 63. B cuadrado. A B cuadrado. Ya. Cambiamos signos nuevamente. Y sumamos. Cambiamos signos y sumamos. Como cambiamos signos, se van a ir esos dos. Y me queda 63 menos 51. 2. 12 positivo, A, B cuadrado. ¿Qué más? Va por la cifra siguiente, en este caso la expresión siguiente. 54, B cubo. Ya. ¿Qué tengo que sumar aquí entonces? 6 Más 6. El A ya está. B cuadrado. 6B cuadrado. 6B cuadrado. Porque 6 por 2 me da 12 y me da AB cuadrado. Que es justo lo que tengo ahí. Ya, y multiplicamos. Bien. 6 por 2 son 12. AB cuadrado. Más 6 por 9, 54, B cubo. Ya, cambiamos signos, menos, menos y sumamos. Se elimina todo, ¿cierto? ¿Qué queda entonces? 0, igual que la división. Si el resto es 0 significa que cae exacto. Pudimos simplificar y la simplificación me dio una expresión que no era fracción. Por ejemplo, si yo hubiera hecho esta división con ese procedimiento, cuando divida todos los procesos al final me queda 0. Quiere decir que queda una expresión como esta, sin fracción. Ya, entonces, pudimos dividir. Y si yo puedo dividir esas expresiones, significa que se pueden simplificar. Ahora, recordando un poco. ¿Qué quiere decir toda esta expresión? Y aquí viene el algoritmo de la división. Voy a recordarlo con números. Por ejemplo, si usted tenía 124 y lo quiere dividir, por ejemplo, en 8. Voy a hacerlo paso a paso. Dice 8 en 12, donde separa la cifra. ¿Sí? 8 en 12 es 1. 1 por 8 es 8. A 12, 4. Bajo la cifra siguiente. 8 en 44. 5 por 8, 40. Me sobran 4. Y hasta ahí llego. Con la división de enteros. Ahora, fíjese. Eso significa que esa, que es la respuesta de su división, ¿cómo se llama eso? Quociente. ¿Cómo se llama esto? Divisor. ¿Y esto se llama? Con números más simples de verlo que hay con la expresión. Entonces eso quiere decir que en esta división yo tengo que 124 es lo mismo que 15 por 8 más el resto. Si yo multiplico